Marcos Alonso es una pieza fundamental en el Celta de Claudio que nos tiene a todos locos. Hoy, tras su gol en Pucela, tenemos que hablar de su temporada. Y de Marcos a Marcos. Totalmente, mi tocayo Marcos Alonso. Piedras, ¿cómo estamos? El mejor central que he visto yo con mis ojos en primera división, al menos con el Celta. Quería arrancar el vídeo diciendo, el mejor central que hayamos visto... Tú y yo posiblemente. Tú y yo, claro, pero habrá quien diga, no, es que no visteis a Cáceres, no visteis al Toto. Bueno, claro, pues no lo vi. Efectivamente, caballero, no los vi. Pero desde 2000, que yo tengo uso de razón desde 2010 aproximadamente, con memoria, con algo de criterio, digamos. Los ahí Murillo, está, Cabral, Sí, sí. pero yo creo que rendimiento que estamos viendo, sobre todo porque es defensor. Y a largo plazo, cuidado. Sí. Y lo que aporta ya no solo defensivamente, porque aquí miramos al defensa, al mejor defensor, pero lo que te aporta Marcos Alonso ofensivamente no te lo aportaban los Cabral, Murillo, etcétera. Muchas cosas que hablar del bueno de Marcos. Contra el Valladolid en Pucela, en esa victoria que volvió a encender la llama de la ilusión en el celtismo, si es que no estaba encendida, anotó gol, el gol de la victoria en torno al minuto 80, ese que nos hizo evitar la enésima celtada de la temporada, cuando ya estaba oliendo carrecenta, como le gusta decir a mi compa. Cheira Carrecende. Cheira Carrecende. Y el bueno de Marcos Alonso, que hizo un absoluto partidazo en Pucela, es cierto, contra uno de los rivales que más se da para lucir a nivel individual, pero que nos sirve también como punto de partida para analizar toda su temporada y cómo ha caído de pie y de forma absolutamente fundamental e indiscutible en el Celta de Claudio Giraldez. Contra Valladolid jugó los 90 minutos, sorpresa, Marcos Alonso jugando los 90 minutos, evidentemente anotó el gol de la victoria, 90% de eficacia en pases, una de sus principales habilidades, la del pase, 2 pases claves, es decir, 2 pases que situaban el balón en zonas cercanas a remate y 2 regates, bueno, para sacar la pelota bien limpita, Marcos Piedras. Exactamente, el partido de Valladolid que confirma la dinámica que venimos viendo últimamente, que cuando el Celta no está tan brillante en lo futbolístico, en lo ofensivo, no tiene el día Yago, no tiene el día Mingueza, pues Marcos Alonso es otro futbolista que le puede dar ese perfil. El otro día, MVP, tanto en el centro de la zaga como en tareas ofensivas. Tercer gol, lo hablaremos ahora, y ese gol que, como decías tú, nos hizo seguir soñando con Europa, porque Lucas Peteiro, ese gol fueron más que 3 puntos y es lo que nos permite estar en esa pelea. Sí, un Marcos Alonso que lo hemos comentado muchas veces en las previas o en los posts cuando tenemos que hablar del madrileño, que nadie, ni el más optimista, yo creo que se imaginaría este rendimiento. Habría que preguntarle a Marcos Alonso si él se imaginaba este rendimiento en el Celta. No lo creo, Pero recientemente en Faro de Vigo ha dicho que se está demostrando que venir a Vigo era la decisión acertada, lo que sin duda la mayoría, y yo creo que aquí nos pueden suscribir tanto Marcos como yo, Marcos Piedras como yo, pensábamos cuando de sorpresa se anunció su nombre, y de hecho yo creo que si nos vamos a las respuestas de las redes sociales del club cuando se anuncia la llegada de Marcos Alonso, te vas a encontrar esto mayoritariamente es hacíamos fichando un dinosaurio, un tío que viene a jubilarse, etcétera, etcétera, etcétera. Recordamos que Marcos Alonso estuvo prácticamente sin jugar toda la temporada pasada, solo disputó 389 minutos. En enero de 2024 se operó de una lesión de espalda que le llevaba renqueante también las anteriores temporadas. Desde ahí estuvo absolutamente parado hasta que el Celta lo llamó, el Celta, asterisco paréntesis mediante, Yago Aspas y Claudio Giraldez se encargaron de convencerlo porque no es a Vigo, Marcos. Sí, lo dijo él en esa entrevista que comentabas tú al Faro de Vigo, que la primera llamada que tiene, que es la de su gran amigo Yago Aspas, enseñándole qué proyecto iba a tener el club, y que después es Claudio Giraldez y sobre todo el propio Claudio que le dice la importancia que va a tener Marcos Alonso en el equipo, no asegurándole la titularidad, pero hay que recordar que el Celta en ese central izquierdo de las primeras jornadas tuvo que poner a Carlos Domínguez, Starfelt lo estaba desde el líbero, y que desde la jornada 5, que es cuando debuta Marcos Alonso por la lesión de Óscar Mingueza en San Mamés, se ha hecho dueño y señor de esa posición y no hay quien lo saque. Aquel día jugó como carrilero izquierdo mayoritariamente, la posición donde pues ha brillado a nivel europeo. Recordamos que tiene 6 títulos con el Chelsea, ha ganado Champions, ha ganado Premier League, ha ganado FA Cup, ha ganado Mundialito de Clubes, ha ganado Supercopa de Europa, lo ha ganado absolutamente todo. También tiene 2 títulos con el Fútbol Club Barcelona, Supercopa de España y una liga bajo la tutela de Xavi Hernández. Y bueno, un Marcos Alonso que ha dado un salto de nivel extra, yo creo que no solo a su fútbol, partiendo de una posición en la que nunca antes se le había visto, porque Marcos Alonso, si bien había actuado como carrilero, como lateral o como central en línea de 4, nunca había actuado como tercer central en línea de 5 y lo está haciendo maravillosamente bien, porque yo creo que una obviedad, ¿no? En su tramo final de carrera pierde un poco esa velocidad punta, pierde un poco esa capacidad física que te permite repetir esfuerzos como carrilero, como por ejemplo, salvando las distancias, vamos a hacer constantemente a Sergio Carrera en la derecha o veíamos a Javi Galán en su anterior etapa aquí en Vigo, y
lo que sí mantiene Marcos Alonso, y yo creo que además incluso se ha visto mejorado bajo el mandato de Claudio Giraldez, es su capacidad analítica para tratar bien la pelota y para ser un líder para Carl Stafford y para Javi Rodríguez. Sí, sobre todo porque en este esquema de Claudio Giralde de tres centrales lo hemos visto ahora en el primer equipo, lo vimos en el Fortuna, lo vimos anteriormente en el juvenil. Es muy importante que los centrales tengan buena salida de balón. Claudio Giraldez necesita que como mínimo uno de ellos así lo haga, y no hay otro que lo vaya a hacer mejor que Marcos Alonso. Lo decías tú, quizás el gran debe que le puedes ver a Marcos Alonso por tema de edad, también tiene 34 años, es que en físico y en carrera no te lo va a dar, pero el juego aéreo de Marcos Alonso es una barbaridad. La salida de balón es sublime, y que Marcos Alonso, lo decías tú, lo alabamos ofensivamente, lo alabamos defensivamente, pero ya por centrarnos en esa parcela defensiva, quitando los números, que ahora los hablaremos, los que tiene, que ha mejorado y mucho sus compañeros. El Celta defensivamente desde la llegada de Marcos Alonso es otro, y ya no solo como cómputo, y sino que individualmente, tanto Karl Starfel como Javi Rodríguez le ha venido muy bien la llegada de Marcos Alonso, que se ha convertido en el líder de la zaga, ese líder que tanto echábamos de menos en Vigo. Sí, señor. Esta temporada 2024-2025, yéndonos ya al turrón, a lo que es el global de la temporada, acumula ya 24 partidos desde que debutó en San Mamés. Se ha convertido en absoluto indiscutible, quitando esa pequeña lesión que sufrió el día de Vallecas, que le hizo jugar infiltrado, si no me recuerdo mal, en el Bernabéu. Sí. Bendito partido, menos mal que viniste a jugar aquel partido, querido Marcos Alonso, y que a posteriori también le hizo estar fuera de la convocatoria en la visita a Mestalla, donde por cierto el Celta cayó. Quizás con Marcos Alonso aquello hubiese sido otra película. Me acuerdo que aquel día tuvimos un pelín críticos con Charlie, porque salía un poco en la foto de los goles, sí. pero centrándonos de vuelta a Marcos Alonso, que es de quien va este vídeo, esta temporada acumula 24 partidos, 2100 minutos, 3 goles y 8 tarjetas amarillas, que para los puestos que juega el Celta en ocasiones me parecen hasta pocas. Sí, sobre todo porque el Celta es un equipo que sabemos que, siendo de la parte media-baja de la tabla, esperemos que este año media parte alta, es un equipo que te va a cargar de tarjetas, porque el Celta, sí que es verdad que desde la llegada de Giraldez no somos un equipo quizás muy tarjetero, pero que sí hacemos muchas más faltas por partido. Recuerdo, no sé qué partido fuera la estadística, no sé si fue en Mestalla, que creo que también fue donde el Celta hace un arranque unos primeros 10-15 minutos de hacer 10 faltas o 12 en los primeros minutos, y es una virtud de Marcos Alonso. Una, que lo comentabas tú antes, con esos problemas de espalda que tuvo, con esos problemas de lumbalgia, y debutar en la jornada 5, disputando, creo que habías dicho, 389 minutos con el FC Barcelona. No ha necesitado tiempo de adaptación desde su llegada a Vigo, desde que tuvo la oportunidad o la necesidad que tuvo Claudio de ponerlo. Ahí están 2100 minutos, y sobre todo teniendo algo muy en cuenta, no se pierde casi partidos. Y un dato a mayores que podemos dar es que el porcentaje de minutos de Marcos Alonso cuando es titular, si no es el 100%, no está muy lejano, ya que la mayoría de partidos que disputa los suele terminar. Sí, sí. A partir de ahí, 3 goles, sí, 3 goles que vienen los 3 de penalti, lo decías tú, el del Real Valladolid de este pasado fin de semana, el de Montilivi para sumar un punto que fue vital también para sumar, y aquel que nos dio la esperanza en el Santiago Bernabéu. Pero yo creo que Marcos Alonso ofensivamente nos está dando mucho más. Es ese tercer central que en ocasiones quizás contábamos que fuera Javi Rodríguez o el central diestro, como vimos en el Celta Fortuna, que cuando Aspas, como decía antes, Mingueza no está en sus mejores días, todo el juego ofensivo pasa por él. El otro día, por seguirnos más lejos en Valladolid, aquel centro a Borja Iglesias en el último minuto de la primera parte, aquella jugada con Alfon, donde también acaba en parada, si no me equivoco, de Hein, y un Marcos Alonso que se está convirtiendo en algo más que un defensa, sino en ese pilar fundamental y que echas de menos cuando no está. Y es que por él pasan muchos y muchos y muchos balones en el Celta Claudio Giraldez, tanto es así que el bueno de Marcos Alonso es el sexto futbolista de la liga que más pases da detrás de Pau Guarsí, de Íñigo Martínez, de Daley Blind, de David López, de Pedri, y ahí ya el sexto está Marcos Alonso, y eso que debutó en la jornada 5. Es que es una barbaridad de dato, ¿eh? No es ninguna locura. También Pedri habrá rotado bastante por haber jugado 3 competiciones, pero es ninguna locura que Marcos Alonso, en caso de haber hecho una temporada arrancando de inicio como indiscutible en el Z de Claudio, pues estuviese tranquilamente en el top 3 de futbolistas que más pases ha dado en esta liga. Esto habla bien de Marcos Alonso, de un Celta que siempre insiste en jugar a través de las botas de Marcos Alonso para construir juego, y también habla bien de un Celta que trata muy bien la pelota porque está rodeado de futbolistas del Barça y del Girona. Sí, y sobre todo para poner en valor también la propuesta de Claudio, ¿no? Que en muchas ocasiones, sobre todo la comparativa de cómo sale a jugar el Celta fuera de casa y cómo salen balaídos, la propuesta de Claudio, que él siempre lo dice, mi propuesta es salir a ser el dominante, el dominador en el partido, tener posesión y generar peligro. Si vemos esta estadística, os pinchábamos en pantallas, los nombres que veis, Fútbol Club Barcelona y Girona, dos equipos también, pues bueno, con las diferencias del gusto de Claudio Giraldez, que le gusta tener el balón, que le gusta dominar y que coloca muy bien a Marcos Alonso ahí, que lo decías tú, llegando en la jornada 5, es decir, en 22 partidos de liga, fueron 24 en total, 2 en Copa, pues está como sexto máximo pasador de la liga, que es un dato que no sé cuál sería la última vez que se vio en Vigo, desde luego no creo que fuera un defensa.
Sí, tú si vas por la calle, le metes un micrófono a alguien en No Príncipe creo. y dices, oye, Como- 5 máximos pasadores del Celta. No creo que te digan... Dirán Mingueza. Exacto. Te Que no dirán debería estar muy Sotelo, lejos, pero Fran anda por aquí. Beltrán, que por ahí andarán, pero tardarían en decirte Marcos Alonso. Yo estoy también convencido. Y además de ser buen pasador en cantidad, es buen pasador en la calidad de esos pases y sobre todo en la zona del campo en la que los da. Y es que es el quinto futbolista de la liga que cada 90 minutos más pases entre líneas promedia y aquí vuelve a estar rodeado de absolutos jugones como Dani Ceballos, que lleva esta estadística, Pau García, Íñigo Martínez o Daley Blind. Ahí el quinto es Marcos Alonso con 10,9 pases entre líneas por partido, estadística sacada precisamente de la propia liga, haciendo una criba de mínimo 800 minutos jugados en esta liga. Otro dato más para tirarle flores a Marcos Alonso, lo decíamos, la salida de balón, que es una de las grandes virtudes que sabíamos cuando llegaba a Vigo y que estamos viendo y presenciando en esta temporada. Ya no solo son la percepción que pueda tener el celtismo, sino el reconocimiento que también está teniendo Marcos Alonso fuera de Vigo, en Barcelona, que esta semana publicaban artículos el diario Sport y Mundo Deportivo, también en Inglaterra por su etapa en el Chelsea, o Italia, ¿no? Con aquella temporada, la temporada de la Fiorentina, donde están diciendo, oye, que el mejor Marcos Alonso, sus 34 años, ha vuelto a llegar. Es más, esta última semana, cuando había convocatoria de la selección española, había gente que incluso estaba pidiendo que Marcos Alonso fuera citado por Luis de No la dejen de la descansar, Fuente. hombre, que nos lo dejen descansar. Para Bueno, mí, Marcos. cuanto más minutos aquí, mejor. Porque una Totalmente. lesión tonta y que después hay una gran virtud, que Marcos Alonso, lo decías tú al principio de este vídeo, con la duda de en esa última etapa, como puede ser Yago Aspas, hay que tener en cuenta, 34 años tiene aún Marcos Alonso, a diferencia de Yago, que tiene 37. Pero si hay algo que yo creo que es de aplaudir a un futbolista que acaba de llegar a Vigo, que no tiene ningún vínculo con el club, ni pasado, ningún familiar que haya jugado aquí, es el compromiso. Lo decías tú antes, aquel partido que se pierde, que es por aquella lesión en Vallecas, que además vino con una expulsión también de Marcos Alonso por doble amarilla, y el compromiso de un futbolista de 34 años de infiltrarse para poder jugar en el Santiago Bernabéu unos octavos de final de Copa del Rey, que ni siquiera es una final, ¿no? Y a partir de ahí, una frase definitoria que decías tú el otro día en Valladolid, como Marcos Alonso, un tío de 34 años que ha metido goles de todos los colores, como mete un gol de penalti al Real Valladolid, colista de la Liga, y en esa celebración ves como al final se gira hacia la grada visitante de aficionados del Imagen Celta, bonita por la tele. puño alto, haciendo Sí, sí, así sí. como vamos que podemos, y él mismo lo hacía en esas declaraciones previas de que este equipo quiere ir a por más, tiene que soñar por más, y sí que es verdad que en un vestuario, y sobre todo en este vestuario tan joven, sí hace falta dos pilares, que puede ser Yago Aspas, y gracias a Dios tenemos a Marcos Alonso. Y ojo, un tío que, usando una expresión mala, los tiene pelados y que sabe lo que es ya jugar competición europea, sabe lo que es jugar títulos y que en otras circunstancias podría estar jugándose un descenso, pero no va a ser el caso. Y en partidos clave puede darle al resto de chavales jóvenes esa tranquilidad, ese sosiego y esa paciencia cuando el resultado no vaya bien o haya que jugar con más cosas que en lo futbolístico. Sí, señor, porque ahora al Celta le viene una recta final de temporada, 10 partidos absolutamente ilusionantes, pero 10 partidos en los que vas a estar muchos momentos sabiendo que tus rivales ya han ganado antes que tú o que juegan después de ti, si pinchas, que te puede escapar el objetivo, que yo creo que aunque desde el club se llega con la boca pequeña, desde fuera, oye, tenemos que poner la vara donde está y mínimo mirar hacia el verde hay que mirar y ya está, y creer que con 39 puntos el peligro sigue estando atrás es engañarse. Y este señor, Marcos Alonso, yo creo que va a ser una de las personas llamadas a liderar a estos muchachos jóvenes en esa cabalgada, quién sabe, hacia el viejo continente. Hombre, yo te voy a decir una cosa. José Mourinho, mítico entrenador de fútbol, de los más laureados de los últimos años. Después, cuando llegó Guardiola, se fue un poco al carré. Tenía una Champions y tenía una Europa League. Le faltaba la Conference League. La ganó y se tatuó las 3. Marcos Alonso tiene una Champions con el Chelsea, una Europa League con el Chelsea. La Conference no la tiene Marcos Alonso. ¿Tiene Europa League con el Chelsea? ¿Estás seguro? Sí, sí. Vale, Champions y Europa League con el Chelsea. ¿Qué le falta a Marcos Alonso? Le falta Alonso? la Conference. Yo no quiero decir nada, pero bueno, lo decías tú, en Inglaterra lo ganó todo, en España ganó una liga también. Pues oye, Marcos, yo creo que nada mejor que la Conference League, ¿no? Para cerrar esta etapa. Qué bonito sería ir con 4 niños. Además sería excursión de colegio. Claro. Sería mandar el año que viene a Europa a todos los niños con los dos padres, Marcos Alonso y Yago Aspas. Sí, los profesores que se comen la excursión, ¿no? Sí. Pero bueno, tal cual. Hay que confiar. Y yo es una frase que utilizo siempre, dependiendo de algunos futbolistas, lo dicen en el pasado en el Celta, y además lo dice el otro día en la narración del gol. Es el capitán sin brazalete de este equipo, Marcos Alonso. Sí, señor, totalmente. Buena frase para resumir a Marcos Alonso. El capitán sin brazalete que tendrá que guiar a esta joven panda de futbolistas en primera experiencia ahí con hambre de pisar Europa. Pues habrá que intentar meterle mano al Villarreal en casa, al Sevilla, habrá que ver qué pasa en el Santiago Bernabéu, en Montjuic, habrá que ver qué pasa en el Coliseum en la última jornada. ¡Ay, cómo nos juguemos algo en el Coliseum! Yo creo que no quiero ni saberlo.
Pero eso será para otro vídeo, amigos. Eso será para otro vídeo. Hasta aquí nuestro análisis de la temporada de Marcos Alonso. Marcos Piedra, gracias por acompañarnos un día más. Nada, eternamente agradecido. Y sí, para que veáis que Marcos, hay muchos malos, pero este justo no es el caso. Este es el bueno. Este es el bueno. Gente, a portarse muy bien y gracias por elegir Vivir el Celta con nosotros. Chao, chao. Hasta luego.